Esto es importante. ¿Cómo sabemos si estamos en una relación tóxica, en una relación dominante, en una relación que nos arrastra? ¿Cómo lo sabemos? Pues hay dos cosas, bueno, hay muchas cosas, pero hay dos cosas que me gustaría transmitirte. Una es cuando quedas con tus amigas, quedas con tu gente y lo único que haces es hablar mal de tu pareja. Es que no soporto que haga esto, es que siempre hace lo contrario de lo que yo quiero, es que me hace mucho la puñeta, es que nunca estamos de acuerdo, lo que sea. Y la segunda es cuando no dices nada, cuando realmente sabes que te está yendo mal, pero te da vergüenza decir cómo está esa relación, qué problemas tenéis. Entonces, tanto en un caso como en el otro, hay ahí algo de culpa, ¿vale? Entonces, tú no eres culpable de lo que tu pareja decida o no decida hacer en la pareja. Así que anímate, cuídate, mímate y observa, porque al final se trata de que tanto tu pareja como tú, cuando no estéis delante del otro, el otro diga cosas buenas de vuestra relación. Eso es amor.